mayo 2017, Osuna. Este programa llega a ustedes por cortesía de Corona Low Pill. Nos duele que no se pueda concretar este histórico acuerdo, pero no nos puede sorprender porque los enemigos de Cuba nunca se quedan de brazos cruzados y a ellos ni les importa el acuerdo, ni les importa el béisbol, ni les importa el tráfico de personas, ni les importa nada que beneficie a nuestro pueblo. La Federación Cubana ha dejado muy clara en varias ocasiones su firme posición de apoyar, cooperar y enrutar felizmente los nuevos tiempos. ¿En qué consiste esta noticia? No en un insulto político ideológico, sino en una carta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, de la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que envió una carta a Major League Baseball, donde advirtió que los pagos a la Federación Cubana de Béisbol no están autorizados, porque un pago a la Federación Cubana de Béisbol es un pago al gobierno cubano. Básicamente esa es la parte, pudiéramos decir, dispositiva de la carta. Tenemos con nosotros a Abelino González, abogado, ustedes lo recuerdan, en los casos que tuvo precisamente que involucraba a peloteros cubanos. Gracias, Abelino, por estar aquí esta noche. Gracias por invitarme. Tenemos a Antonio Rodiles, director de Estado de SAT, coordinador del Foro por Derechos y Libertades. Gracias, Antonio, por estar aquí. Y Osvaldo Pérez, que es una figura interesantísima de Miami, un amante del béisbol, un amante del deporte, presidente de la organización El Reencuentro, que organizaba juegos de jugadores, muchos de ellos veteranos, que jugaron en la selección de Cuba y que venían a Miami y realizaban partidos con otros peloteros de aquí, del patio. Muchas gracias, Osvaldo, por venir esta noche. Abelino González, desde el punto de vista legal, ¿ante qué nos enfrentamos con esta carta de la OFAC? Bueno, definitivamente yo creo que la OFAC tomó la decisión correcta. Esto es una violación del embargo. Es decir, no tiene sentido que la administración Trump esté sancionando a las empresas que tienen participación en hoteles, que tienen incluso marcas internacionales, porque son empresas que están detrás de ellos los militares cubanos, y no entienda de que la Federación Cubana de Béisbol es parte del gobierno cubano. Es decir, máximo que incluso uno de sus vicepresidentes es el hijo de Fidel Castro. Esto es algo que en algún momento se justificó porque los estatutos del Comité Olímpico Internacional justificaban que la Federación Cubana podía ser una organización independiente del gobierno, pero bajo las leyes del embargo esto se considera que es parte del gobierno cubano. Es decir, definitivamente lo que se está haciendo es aplicando la ley. Ahora, lo que sí es triste es que las grandes ligas en algún momento justificaron esto sobre la base de que se iba a evitar el tráfico de peloteros, y realmente desde el primer momento ellos aceptaron contratar a peloteros que ellos sabían que habían sido traficados, cuando ellos pudieron haber puesto un stop y haber dicho, mira, no vamos a aceptar a nadie que sea producto del tráfico. Y segundo, ellos tienen la solución en sus manos. Toda esta situación del tráfico en terceros países, que es donde realmente sucede el problema, porque acá pudiera haber tráfico, pero acá están las leyes bien establecidas, hay instituciones, se puede perseguir el tráfico, pero todo esto sucede en países como México, República Dominicana, Haití, es decir, en países donde quizás la ley está más resquebrajada. Y de esta manera, si los Estados Unidos quisieran tener peloteros cubanos, pudieran decir, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a permitir que firmen los peloteros cubanos que deserten en Estados Unidos sin tener que ir a un tercer país para convertirse en agentes libres. Y esto lo pueden hacer porque esto hay discrecionalidad de parte de los comisionados del béisbol. Ahora bien, Antonio, hay otro aspecto. Esta es una situación muy complicada, el manejo, el teje y maneje del tema de los jugadores de béisbol. Porque otra de las cosas que están diciendo aquí quienes se oponen a este acuerdo es que iban a recibir los peloteros el mismo trato que los médicos. Es decir, rinden labores, se le paga al gobierno cubano una cuota altísima y una sobra, para utilizar el lenguaje común, un dispendio muy mínimo en el caso de los profesionales de la medicina. Sería el mismo tratamiento con los peloteros, y es algo también que se estaba criticando. Todo esto, como tú bien dices, Oscar, también tiene un contexto político. Por una parte, la explotación que ha venido realizando el régimen con profesionales, no solamente los médicos, con deportistas también, con entrenadores. Y la ley tributaria, entre comillas, porque realmente es un asalto a mano armada que tiene el régimen, implica que cualquier persona que reciba ingresos personales por encima de $2.083 al año tiene que pagar 50% de su ingreso. Ellos dijeron que no iba, parece, a taxar de esa forma, que iban a poner quizás una tasa particular o específica para estos deportistas, pero todo el mundo sabe que el régimen hace las cosas internamente a su antojo, y lo mismo hoy dice una cosa que mañana dice otra. De hecho, este nuevo texto que ellos han llamado Constitución
uno de los puntos que tienen es que no van a permitir la acumulación de propiedad y riqueza. Entonces, al final, ¿cómo manejar? Eso fue uno de los puntos que ellos discutieron públicamente. Y me parece que en todo en contexto también, como te decía, de lo que está ocurriendo en la región, la intervención de Cuba en Venezuela, en Nicaragua, todo esto también implica que tiene que haber una coherencia en relación al régimen. Osvaldo, otro de los puntos era que si se implementaba este acuerdo finalmente, las grandes ligas podían escoger a un jugador, pero la última palabra la tenía el gobierno cubano, la federación, de quién podía ser firmado y quién no. No puede ser. Un equipo de grandes ligas va a escoger el pelotero por su calidad, por sus condiciones y no por el deseo de una entidad, en este caso de la Federación Cubana de Béisbol. Incluso esa lista que se dio ahora, que es una lista que incluso no están todos los que tienen que estar, porque hay que dar un pelotero que están rindiendo mucho. Es una lista que... Perdón, el gobierno cubano dio una lista. De 34. Ese es el sentido de la pregunta. De 34 personas escogidas por el gobierno cubano. Okay, que no ha sido seleccionada por ningún equipo. Es lo que pero es lo que me refiero, esa es la pregunta. La pregunta inicial, quizá no la formulé bien, es que el gobierno cubano decide quiénes forman parte de esa lista. Bueno, lo han decidido por el rendimiento, en muchos casos de ellos, que se han destacado en las series nacionales. Pero no son los que definitivamente, posiblemente quieran un equipo determinado de Estados Unidos. Con respecto a la pregunta que le hiciste a Rodiles, el 25% que iba a pagar las grandes ligas a la Federación Cubana de Béisbol era por motivo de preparación y desarrollo de esos peloteros durante su vida como deportiva. Eso era como un impuesto que había que pagarle al equipo. Ahora, el 100% del contrato del pelotero iba a ir al pelotero. Aparte a eso, no se ha dicho qué impuesto iba a tener el pelotero, que se estaba diciendo que era entre el 4 y el 5%. Eso tampoco está claro. No obstante, yo actualmente no estoy contento con lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque hemos pasado muchos años tratando de que llegara este momento, de que los muchachos cubanos pudieran llegar a jugar en las grandes ligas. Como tú sabes, yo hice muchos eventos con peloteros que llegaron aquí de grandes ligas, que actualmente juegan en los equipos de grandes ligas, y conozco por todo lo que pasaron esa gente, por Puy y muchos de ellos, para poder llegar a jugar aquí, y lo que pasaron con el tráfico de personas. Que esto se diera ahora, para mí, era algo que yo anhelaba. Pero viola el embargo. Ok, viola el embargo. Pero yo pienso que tenía que haber habido un consenso, o las grandes ligas o el gobierno, no esperar a este momento de que presentaran la lista de los 34 o 35 peloteros. Yo creo que antes ya debía haberse analizado, llegado a un punto en qué condiciones era que se podía hacer el tratado. Abelino, esto comenzó con la administración Obama, parte del acercamiento, y evidentemente la OFAC lo que hace es enviar esta carta ahora, cuando publican esta lista de 34, para decir no se puede hacer porque hay una ley de embargo. Hay una interpretación del Departamento del Tesoro que se le envía a la OFAC, que es la que hace que esto venga como consecuencia. Definitivamente durante el gobierno de Obama se hicieron todas estas concesiones, y en la administración Trump se llegó a la conclusión de que incluso se analizó desde el punto de vista judicial, porque se supo que en algún momento podía haber habido personas que pudieran llevar estos hechos a la corte. Todavía puede haber tratar de hacerse una revisión judicial de lo que está sucediendo. Y lo que se consideró fue que los precedentes casi siempre, incluso casos recientes de la Corte Suprema, es que no se le va a dar deferencia a las agencias que tengan interpretaciones diferentes. En este caso el Comité Olímpico, que es el que decía que la Federación Cubana de Béisbol no era parte del gobierno cubano. Bajo las leyes y los estatutos del embargo, la Federación Cubana de Béisbol reúne todas las condiciones para ser un ente del gobierno cubano. Es lo que dice la carta del Departamento del Tesoro, y vamos a escuchar reacciones de la gente de la calle en Cuba, de lo que piensa sobre esto. Dice la carta en otra parte, enviada a las grandes ligas, dice: un pago, citamos textualmente, un pago a la Federación Cubana de Béisbol es un pago al gobierno cubano. El gobierno de los Estados Unidos contempla a la Federación Cubana de Béisbol como un brazo del gobierno cubano. Vamos a escuchar lo que opina el cubano de a pie. Los muchachos querían jugar para tener su dinero, para ser libre económicamente, y Donald Trump le tronchó el camino. Creo que era la oportunidad de seguir viendo talento en la MLB, y con este rompimiento del acuerdo creo que es otra cosa más justa, ¿no? De que nos puede atrasar más como otras partes sobre el bloqueo. Creo que hay mucho talento en Cuba que no se van a ver nunca si
se rompe este acuerdo. Yo no tenía conocimiento de que habían tronchado esa parte, pero muy independiente de eso, se le ha tronchado el futuro, la juventud de esos muchachos que venían en ascenso a jugar otra pelota, porque la pelota de nosotros aquí en Cuba no tiene calidad. Si jugaban aquella, quizás íbamos nosotros los cubanos a tener otro conocimiento de otro béisbol, del mejor béisbol del mundo. Para esta gente simple, no le cortan las alas de la esperanza. Es romper el acuerdo. Lo que pasa, Oscar, es que evidentemente estas personas no tienen toda la información de lo que está ocurriendo. Y yo le preguntaría a los mismos peloteros que han recibido, que ahora reciben su salario y son ellos principalmente los principales beneficiados, si estarían de acuerdo a que el régimen cubano les manejara sus ganancias. Nadie diría que sí, porque evidentemente, como decía anteriormente, al final ese dinero entrando a Cuba, el régimen lo tiene en sus manos y hace lo que desee. O sea, el pelotero cubano, como el profesional cubano, no tiene realmente, no puede usar libremente sus ganancias al interior de la isla. Hay una gran diferencia, Osvaldo, en este sentido, en el tema del 25% del impuesto que cobraría el gobierno cubano, cuando se dan los casos de los peloteros que están en grandes ligas, salieron por terceros países, no tuvieron que pagarle nada al gobierno cubano. No, pagaban un 40% a la mafia que los traficaban y esas cosas. Pero no obstante, Oscar, con respecto a la situación de los peloteros estos que pasaron que pasaron todas las tragedias estas, yo me ubico, mi posición es con respecto a estos muchachos, como dicen estas personas que entrevistaron ahí, tú sabes la cantidad de familias que se iban a beneficiar con respecto a la entrada de dinero que iban a tener, que yo no sé cómo iba a entrar ese dinero a Cuba, porque el dinero que le paguen aquí a los muchachos en Grandes Ligas, ¿cómo lo van a transferir a Cuba? Mi pregunta es, ¿cómo lo hacen? Porque ese dinero no puede ir a través del gobierno, se lo pagan a ellos personalmente, a través de transferencias bancarias o de cheques a las cuentas de aquí. Y a Cuba no puede entrar ese dinero. No sé cómo era esa parte. Hay remesas a Cuba. No, pero el punto es que todo esto estaba en el contexto de la política de Obama, y Obama iba en la dirección de acabar con el embargo, de irlo vaciando de contenido, y estaba pensado en ese sentido. Ahora es que todo este camino se trunca, pero la idea es que todo eso iba a parar en las arcas del régimen cubano. Bueno, este tema lo seguimos después. Se nos acaba el tiempo. Gracias por venir esta noche. Cuando regresemos...